¿Qué? De electro. El de cuántica es para el miércoles. Yo voy a pasar la nota como un acta de corrección de nota. Igual yo, Jorge Enrique, sabe que yo estaba enfermo. Y yo les pasé el parcial tarde por gamín. ¿Sí me entiende? Entonces, y él sabe eso. Entonces yo voy a dejar los dos parciales, el de electrodinámica para el martes y el de cuántica para el miércoles, para que puedan tener el fin de semana ahí. Para vaina, listo. Entonces ya en lo administrativo, si algo pasa es culpa mía, no de ustedes. Entonces, pero no me pasa nada. Entonces, ¿cómo no va a dar clase el martes? ¿Cómo no va a dar clase el martes? Te digo que si el martes hay clase. ¿El qué? Ah, de electrodinámica, sí. El de cuántica para el miércoles. Para el miércoles. Ni un día más. ¿Listo? Entonces, uno puede, cuando yo hablo de semiclásico, hablo que yo, por ejemplo, puedo combinar lo clásico con lo cuántico. Y lo cuántico es muy sencillo en este contexto porque es la ecuación de Schrödinger que ustedes tienen en el primer punto del parcial, ¿cierto? En electrodinámica, digamos, de alguna forma, nosotros podemos incluir el campo electromagnético en la ecuación de Schrödinger haciendo algo que vamos a ver ahora en el tercer cosa que se llama un gauge, ¿cierto? Eso es importante. A ver, bien. ¿Qué es un gauge? Un gauge simplemente es un potencial vectorial que desplaza el momentum, como ustedes debieron de haber demostrado en el primer parcial, ¿cierto? Entonces, eso es un gauge. Lo voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, esta sería una teoría. Observen esto. Esto es bonito. Esto es una teoría semiclásica para la conducción metálica, ¿cierto? Y de acá hay muchos resultados que se pueden reproducir. Podemos hablar de termoelectricidad, podemos hablar de calor, de transporte de energía en metales, ¿cierto? Entonces, estas son funciones de distribución, ¿cierto? Esta es la que está ahí arriba es la ecuación de Boltzmann. Eso es una ecuación clásica de la mecánica clásica. Y lo que aparece al lado derecho es C de F1 de F1. Eso se llama la integral de colisión. Es una integral que me dice a mí qué tanta energía y momentum intercambian partículas cuando colisionan. Es mecánica, ¿sí o no? Completamente mecánica. Lo que pasa es que típicamente esto en un primer curso no sé. Yo creo que los estudiantes de la Universidad de Antioquia sí lo ven en un segundo curso. O lo deberían de ver si el profesor estuviera despierto, ¿cierto? Entonces, hasta donde tengo entendido, él va en sleeping y con carpa clase. Entonces, no estoy muy seguro que tan despierto mantenga, ¿cierto? Pero, si fuera un profesor despierto, esto sí se vería en un segundo curso de mecánica. Es la teoría cinética de Boltzmann, o Boltzmann Kinetics. Hasta ahí todo es clásico, ¿cierto? Todo. Fuerza igual a menos la carga por el campo eléctrico. Momentum, velocidad igual a momentum sobre la masa. Todo. ¿Hasta dónde? Hasta que llega esta ecuación de acá y dice que el gradiente con respecto al momentum, debido a que P es igual a H barra por K, acá ya esto es mecánica cuántica. ¿Sí o no? Entonces ya el enfoque a la ecuación de Boltzmann comienza a ser semiclásico, ¿cierto? Está tratando las partículas cuánticamente dentro de un contexto clásico que es la ecuación de Boltzmann. Vale, cuidado lo impresionante de esta vaina, ¿cierto? Entonces, esta es la función de distribución de Fermi-Dirac. Esto es estadística cuántica, esto todavía no lo han visto. De pronto Blanca los pone a exponer esa vaina al final, ¿cierto? Si lo va a poner a exponer algo, exponga Fermi. Y yo le paso las notas para que exponga. Entonces,
Y expone con Julio, por favor. Para que le quite peso a Pinzón, parte Pinzón. Este es Maxwell Boltzmann, ¿sí o no? Esa es conocida. Entonces, ustedes ya la conocen, más o menos en clase. Ya les pasé las notas de Maxwell Boltzmann para que ustedes calcularan velocidades térmicas, velocidad media, velocidad más probable, etcétera, ¿cierto? Pero primero que con Blanca también hicieron eso o lo expusieron. Una de las dos, ¿sí o no? Acá, entonces ya, póngale atención. Si yo supongo en esta ecuación de Boltzmann que esta función de distribución de partículas está relacionada con Fermi, entonces necesito el gradiente con respecto a la posición de Fermi y el gradiente con respecto a K de Fermi. Entonces acá los saco. Y me queda que el gradiente respecto a la posición es la derivada de Fermi con respecto a la energía con un signo menos por el gradiente del potencial químico. Y acá por el gradiente de la temperatura, ¿cierto? Simplemente necesito saber quién es esta derivada con respecto a T. Y eso yo lo puedo saber fácilmente. ¿Cómo? Pues porque tengo la función de distribución de Fermi, ¿cierto? Y me queda que es menos df de E por E menos mu, siendo mu el potencial químico sobre la temperatura. Y así, entonces, yo ya tengo una forma de expresar la función de distribución de esas partículas que están colisionando en equilibrio en términos de el tiempo medio de colisión, que lo vimos acá en clase, ¿sí o no? Pero ahora este depende del vector de onda de los electrones. En clase, lo que nosotros hicimos fue una simplificación para cuando todos los electrones tienen el mismo vector de onda, ¿cierto? Acá ya tenemos la velocidad de arrastre o de deriva en términos del vector de onda. Tenemos la menos derivada de la función de Fermi con respecto a la energía y acá tenemos lo que llamamos las excitatrices de la conducción. Campo eléctrico, potencial químico y temperatura. Más clásico que cuántico. ¿Qué hay cuántico ahí? P igual a H barra por K y la función de Fermi. ¿Sí o no? De lujo. Nosotros sabemos que el campo eléctrico es el menos gradiente del menos gradiente del potencial. Factorizamos acá y nos queda E por menos el gradiente de phi menos mu sobre E y phi menos mu sobre lo que nosotros conocemos como el potencial electroquímico. Y lo llamamos ese, entonces el gradiente del potencial electroquímico es el campo asterisco. Tiene contribución tanto eléctrica como química. ¿Qué significa que tenga contribución química? Yo creo que eso ya también lo discutieron en estadística. ¿Cómo? Sí. Que debido a diferencia de concentraciones hay movimiento de partículas. Eso es lo que significa eso. Y típicamente el potencial electroquímico es un potencial que combina campos eléctricos o gradientes de potencial eléctrico con gradientes de concentración. Hay 4 gradientes de concentración importantes en la naturaleza. Está el gradiente de presión, se llama transporte osmótico, está el gradiente de potencial eléctrico, el gradiente de temperatura y el gradiente de concentración química. ¿Sí o no? Y eso domina muchas de las cosas que suceden en los alrededores nuestros. Por ejemplo, la gripa, ¿sí o no? La bronquitis. Cuando uno se levanta perezado, eso significa que no hay suficiente gradiente osmótico para que haya un flujo de magnesio y de calcio a través de la musculatura y del aparato óseo, ¿cierto? Entonces, los gradientes son los que dominan el transporte de vainas dentro del cuerpo, ¿cierto? Entonces, acá yo estoy graficando ¿qué? Yo estoy graficando la derivada de la función de Fermi con el signo menos y la función de Fermi ustedes pueden ver claramente que para valores de energía lejanos al potencial químico, que es donde está esta rayita, esa derivada vale cero. Por ejemplo, vea, esto sería para mecánica estadística, esto serían putas de presentación. Esto es una forma para concluir mecánica estadística, pero mejor dicho, con todos los berracos fierros. Teoría de transporte. Y usted, por ejemplo, poder comparar con el modelo de Duro que usted vio aquí en electrodinámica. Y para temperatura más baja,
Eso se hace, ese pico se hace más angosto, entonces tiene un delta. ¿Y eso qué significa? Que el rango de energía sobre el cual está definido esta función de distribución de acá, a través de esta menos derivada, es más pequeño. ¿Sí o no? Hay menos energías que contribuyen al transporte. ¿Cierto? Entonces, esto es pura física. Acá no hay nada de mecánica cuántica. Función de Fermi y P igual a H barra por acá. ¿Cierto? Esto es clásico. Entonces, y acá ustedes pueden comenzar a definir cantidades. Acá definen corriente de carga, ¿cierto? Que simplemente es el momentum por la distribución, por la carga menos la masa, ¿cierto? Y acá, entonces, ustedes reemplazan en términos de la función de distribución. Reemplazan la función de distribución que acabaron de hallar y se dan cuenta que tensorialmente la corriente de carga depende del campo eléctrico y de la derivada de la temperatura con respecto a una de las componentes de la posición, ¿cierto? Esto ya es transporte tensorial. Y este man de acá se llama el tensor termoeléctrico, este de acá, que tiene el tiempo medio de colisión. Naturalmente, para que esta vaina pueda funcionar, uno tiene que mirar a ver cómo puede calcular ese tiempo medio de colisión, ¿cierto? Eso tiene que venir de algún lado, ¿sí o no? No sé de dónde, pero de algún lado tiene que venir de algún cálculo físico, un experimento, no sé, pero necesitamos ese tiempo Tao, que es el tiempo que nosotros teníamos en la teoría de conducción metálica cuando lo vimos acá en el curso, ¿cierto? Entonces, ahora, la conductividad que nosotros habíamos definido es un tensor realmente. Eso significa que depende de la dirección del campo y de la corriente, ¿cierto? Un tensor como los que ustedes ven en óptica, como el tensor polarización, que también lo vimos acá en electrodinámica. Y entonces, si nosotros comparamos con esta expresión, la conductividad es esto. Ahora, para metales isotrópicos, el producto de las velocidades es igual a la magnitud al cuadrado de la velocidad sobre 3. Ojo al gol. Y la derivada de la función de Fermi, simplemente un delta a baja temperatura. Y este integral de acá, este integral que ustedes tienen acá, bueno, esta parte de acá, esto también es mecánica cuántica y mecánica estadística, lo llama la densidad. Y la densidad de estados es G de epsilon, y para un gas de electrones libres, la densidad de estados es 2 veces el número de portadores sobre 2 veces la energía de Fermi. Se cancela este con este y queda NE al cuadrado tau sobre M, que es exactamente la misma expresión a la que llegamos en clase, simplemente con pura mecánica 1. ¿Sí o no? Eso es una vaina asombrosa. Nosotros podemos llegar a la misma expresión para la conductividad de Drude, exactamente la misma. Simplemente aplicando cinemática de la que uno ve en mecánica 1, ¿cierto? Energía cinética, un medio de m al cuadrado, que la fuerza es igual a la carga por el campo. Y llegamos a la misma expresión. Entonces, ahora es donde viene la pregunta. Entonces, ¿para qué nos jodemos con toda esta vaina? Porque resulta que esta expresión es más generalizada acá. Pero acá nosotros estamos particularizando para metales isotrópicos, ¿cierto? Y para un gas de electrones libres. Por eso esta densidad de estados de acá. La diferencia está en la forma como uno calcula la energía. Ahí está la diferencia. Como uno calcula ese tau. Acá, esta es una forma más elaborada para calcular el tau en este método. Y con esto yo puedo calcular la conductividad de diferentes materiales. ¿Qué necesito saber? Necesito saber algo del material que se llama la estructura de energía del material. Y eso solamente se sabe en cristales. En cristales se sabe. Para materiales no cristalinos es más difícil saber. Observen que esto, ¿qué fue lo que nosotros hicimos en clase, chicos? Hicimos esa diapositiva la que hicimos en clase. Una hora de clase en una condenada diapositiva.
Esto es un tratamiento semiclásico, ¿cierto? Ahora, la moraleja más importante es nosotros no podemos, de ninguna forma podemos explicar la macroscopía sin hacer referencia a un modelo microscópico, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos estudiar el magnetismo en la materia, ¿cierto? Necesariamente, si queremos estudiar el magnetismo en la materia, necesariamente necesitamos algún modelo microscópico. Yo no estoy diciendo que tenga que ser cuántico, porque el que nosotros vimos para la teoría de la conducción metálica no es cuántico, pero un modelo microscópico, ¿sí o no? No cuántico, pero sí microscópico, ¿sí o no? Muy bien. Pero usted tiene ahora clase por fuera de la universidad, de 10 a 12. ¿Qué tal este man? ¿Y usted tiene clase? Usted. ¿Podemos vernos a las 12 un momentico, no? 12, en punto. Cuando yo salga de cuántica, tiene clase de 10 a 12. ¿Sí? ¿Qué tiene? Conmigo. Ah, entonces, y también Omar y Marolyn y Juan Diego, nos vemos un momentico a las 12 para que discutamos ese punto del taller de electrodinámica sobre la transición de fase de Landau. Listo, que no hemos podido hacer esa vuelta. Ahora en cuántica les voy a enseñar enseñarles estados coherentes, pero también les voy a enseñar Crank-Nicolson. ¿Cómo se hace la discretización de Crank-Nicolson apropiadamente? ¿Y cuáles son los criterios de parada para estabilidad dentro de Crank-Nicolson? Listo. Una bestia del profesor Oscar hoy. Es que no hay suficientemente peludo y barbado, pero pues ahí se hace lo que puede. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a estudiar estos tres fenómenos. En ese primer punto del parcial estudiamos estos tres fenómenos: ferromagnetismo, y y en el punto del taller también estudiamos ferromagnetismo, estudiamos diamagnetismo. De hecho, lo debería escribir así: paramagnetismo y diamagnetismo. La idea principal, la idea principal de ese primer, de ese primer punto del parcial es que nosotros tenemos que estar completamente convencidos de una vaina. Y es del teorema de Bohr-Van Leeuwen. ¿Qué dice el teorema de Bohr-Van Leeuwen? El magnetismo no se puede describir
únicamente mediante mecánica estadística clásica. Es el teorema de Born-Van-Leeuwen. ¿Eso qué significa? Para yo describir el magnetismo, necesito mecánica estadística cuántica. No hay de otra. Es más, dejemos el parcial de electrodinámica para el miércoles. Y en el taller podemos seguir trabajando. Para que ustedes traigan las preguntas que tengan en el taller y poder resolverlas. ¿Listo? Entonces, ¿esto de dónde surgió? Esto surgió digamos, del siguiente paso. Entonces, Johanna Hendrika von Leuven dijo, bueno, yo voy a calcular el valor esperado de la magnetización en el material, que nosotros ya la vimos. Y esto entonces sería ¿quién? Esto sería 1 sobre la función de partición que depende de beta por la integral desde m igual a 1 hasta n de D3QM, D3PM, la magnetización, ¿cierto? Que depende de QM por E a la menos beta por el hamiltoniano clásico, que depende de QM y de PM. Naturalmente, ustedes, dependiendo mucho depende, ¿cierto? Mucho depende de qué simetría está en ese hamiltoniano para saber si esto va a ser o no. ¿Sí o no? Ahora, los hamiltonianos clásicos tienen cierta simetría y dentro de esa simetría que tienen los hamiltonianos clásicos no se puede romper la simetría de inversión temporal, que es la simetría que da origen al magnetismo. Magnetismo endógeno, ¿cierto? Endógeno. Es distinta. Par clase 1. Jorge Enrique a veces me dice, es que Juan David, ¿va a dejar hablar o no en las reuniones? Y yo, o sea que yo estoy hablando solo. Este man me habla, yo le contesto, me habla Mando, yo le contesto y yo estoy hablando, y yo le estoy hablando y yo. ¿Qué tal este man? Ni que yo ya estuviera de 93 para hablar solo, ¿sí o no? No habla porque le están hablando, ¿sí o no? El profesor me está hablando Dilmer, vea. Digo que no vino Juan Diego. Entonces, claro que Juan Diego sí vino, pero vino virtual. Johanna Hendrika von Leuven en un paper que yo les voy a compartir por ahí, es que está en francés, ¿cierto? Entonces, ese es el problema. Pero nosotros hicimos un evento para la mujer el año pasado, donde celebramos los 100 años del teorema de Born-Van Leeuwen, ¿cierto? Y su gran contribución al área del magnetismo. La contribución más fundamental de este teorema es que nos dimos cuenta que los hamiltonianos que soportan simetrías clásicas dan como resultado un valor esperado de la magnetización igual a 0. ¿Sí o no? Y, eh, y resulta que eh, y resulta que eso imposibilita a la mecánica estadística clásica para hacer este cálculo. ¿Cómo sé yo que la mecánica estadística clásica está equivocada acá? Pues obviamente porque hay materiales magnéticos, ¿cierto? Usted tiene un imán en su nevera y el hecho de que la mecánica estadística clásica no pueda describir esa realidad de su nevera, eso significa que hay algo que está mal ahí. ¿Qué será lo que está mal?
Segundo punto del parcial. Ahí nos vamos a dar nosotros cuenta que nosotros podemos describir la magnetización en términos de la función de Brillouin, que es una función cuántica, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, de acá nosotros podemos ver claramente que el ferromagnetismo, que es un ordenamiento, esto es ordenamiento espontáneo, ordenamiento espontáneo de los momentos dipolares magnéticos en el material en una dirección preferencial. ¿Cómo se vería, por ejemplo, un material ferromagnético? ¿Cierto? Yo podría, por ejemplo, tener este material ferromagnético aquí así. Y si estos son los momentos dipolares, observen que si yo calculo el promedio de la orientación de estos momentos, no da cero. Estos momentos están en promedio alineados con el eje Z, ¿cierto? Eso no significa que todos los momentos magnéticos estén en la misma dirección. Observen que inclusive hay unos momentos que están, debido a la agitación térmica, posiblemente pueden estar alineados en dirección menos Z, ¿cierto? Pero en promedio están alineados en una dirección preferencial, ¿cierto? En inglés esto se conoce preferential direction. Esto se llama así, esto se llama easy magnetic axis. Entonces la dirección de menor energía, si yo tuviera la energía total para este material ferromagnético, eso significa que cuando los dipolos están alineados, están alineados todos en la misma dirección, esa energía es mínima. Eso es lo que esa vaina significa. ¿Cómo sé yo si un material se configura de una forma o de otra? Que eso ya lo hemos hablado varias veces en el curso. Porque es una configuración que requiere una menor energía potencial para su formación, ¿cierto? Entonces, este es el estado de menor energía y nosotros podemos ver eso con la energía magnética. Energía magnética. ¿Sí o no? Entonces, ¿esto es quién? Esto es el momento dipolar producto punto con una inducción magnética, pero los materiales ferromagnéticos, y eso es importante, esto es cuando el campo magnético externo es cero. Porque si el campo magnético externo es diferente de cero, los dipolos van a tender a alinearse en dirección del campo, ¿cierto? Lo que sucede en el ferromagnetismo, ¿qué sucede en el ferromagnetismo? Lo que sucede en el ferromagnetismo es que los dipolos internamente se alinean en una dirección preferencial por sabrá Dios qué razón, ¿cierto?
Bueno, Dios sí sabe, y yo también. Pero en este momento nosotros no sabemos, por eso es un tema de una electiva. El semestre entrante, para que estén pendientes, va a estar disponible la electiva de propiedades magnéticas de la materia. Y el único requisito para ver esa electiva es saber qué es un ket, qué es un bra y saber el oscilador armónico en kets y bras. No hay ningún otro requisito, solamente ese. Bueno, de haber visto un curso de electrodinámica relativamente decente y ustedes, Liliana y Pedro, han visto dos ya, ¿cierto? Entonces, el uno y el dos. Entonces, no, pero hay una diferencia con Amando y Blanca. Yo creo que una diferencia como entre un gato y un elefante. Es Blan- Blanca llevará 500 años trabajando en electrodinámica. No, 500, tampoco, 502. Entonces, pero usted tiene toda la razón, Amando. O sea, de lo que se tenía en ese momento acá, es de lo mejorcito que hay. ¿Sí me entiende? Indudablemente. Y es supremamente juicioso. Puede que Amando no haya estudiado por fuera, pero Amando es muy juicioso para hacer, digamos, para construir su discurso como profesor, ¿cierto? Y tiene un muy buen discurso. Entonces, eh, mm, esas propiedades magnéticas de la materia de las que yo les estoy conversando, esas son propiedades que yo ni siquiera con mecánica cuántica solamente las puedo calcular. ¿Será que yo puedo entender? Porque eso es lo que nosotros hacemos los físicos. ¿Será que yo puedo entender, por ejemplo, el óxido de níquel porque es magnético y el cobre por qué no? Pues yo en electrodinámica me puedo hacer una idea, inclusive si yo pienso a nivel microscópico, pero yo no puedo entender eso. Y hay diferentes tipos de magnetismo. Hay muchas teorías del ferromagnetismo. Está, por ejemplo, la teoría de las ondas de spin, que era lo que yo le explicaba a Pedro en estos días. ¿Qué es una onda de spin? Una onda de spin es una teoría del ferromagnetismo y del antiferromagnetismo, por ejemplo, del itrio molibdenio, ¿cierto? Entonces, hay también materiales ferrimagnéticos. Todo eso lo vamos a aprender en la electiva de propiedades magnéticas de la materia. ¿Por qué un material tiene más imantación que otro, por ejemplo? Porque yo con un modelo tan sencillo como el modelo de Stoner puedo entender el ferromagnetismo del hierro, del cobalto, del níquel, del manganeso, pero no puedo entender el del terbio, el del disprosio, el del gadolinio, el del actinio, el antanio, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a entender ahí. Esos últimos que les acabé de mencionar son mucho más complicados que casi cualquier otro problema que uno le pase por la mente, ¿sí o no? ¿Cómo? No. Hay teorías, ¿cierto? Hay teorías, pero no están, mejor dicho, un agujero negro es un Hello Kitty al lado del magnetismo, de los materiales con electrones itinerantes y valencia fluctuante. Y otros problemas de la materia condensada que son horribles. De hecho, Sean Carnot, si lo puedes ver ahí en YouTube, él tiene un video donde él está tratando de utilizar los agujeros negros, están tan estudiados, que él trata de hacer una similitud entre los agujeros negros y los superconductores en dos videos que hace él, a ver si de pronto los agujeros negros nos dan una idea a través de la radiación de Hawkins o alguna vaina, a través de su entropía, etcétera, etcétera, su información de qué pasa con los superconductores a alta temperatura, ¿cierto? Entonces, esas son manifestaciones de la materia complejas. Entonces, yo no podría decir que yo entiendo el ferromagnetismo ni que nadie entienda. Hay que hablar de materiales ferromagnéticos, qué material y qué mecanismo de ferromagnetismo, ¿cierto? Entonces hay diferentes mecanismos de ferromagnetismo que uno estudia en la materia. Ahora, en el curso de electrodinámica llegamos ampliamente en lo que nosotros estamos más o menos levemente de acuerdo, ¿cierto? Entonces, eh, eso es lo siguiente.
al nivel de electrodinámica podemos utilizar la teoría de Landau, que ustedes la tienen en el parcial en el punto 3 para superconductores, y en el taller en el punto 5 para materiales ferromagnéticos, que es lo que yo les voy a enseñar ahora a las 12. La teoría de Landau, ¿cierto? La teoría de Landau nos permite de una forma muy mecánico-estadística clásica termodinámica entender por qué los materiales se ordenan a bajas temperaturas, porque el ferromagnetismo tiene otra particularidad que yo quiero que ustedes, de la que ustedes sean muy conscientes. El ferromagnetismo es un fenómeno de bajas temperaturas. ¿Eso qué significa? Que cuando la agitación térmica del medio comienza a aumentar, estos momentos dipolares se comienzan a desordenar y el material ferromagnético pasa a ser paramagnético, ¿cierto? Punto no menor. Una de las transiciones de fase más importantes, estudiada por Pierre Curie y por Paul Langevin, ¿cierto? Entonces, y de ahí es de donde viene la teoría de Curie, de Pierre Curie, sobre los materiales magnéticos, los materiales eléctricos y su relación con la temperatura, ¿cierto? Entonces, muy bien. Esta energía magnética, ¿qué me dice a mí? Esta energía magnética me dice lo siguiente, pónganme atención. Esto es como menos mu por B por el coseno de teta. ¿Esto es qué? Esto es menos mu por B para teta igual a 0. Y esto es más mu por B para teta igual a pi. El momento magnético y el campo pueden estar entre 0 y 180 grados. Además que a 0 grados hay un mínimo, a 180 hay un máximo. Entonces, ¿cuál es la dirección? Esta energía magnética de acá va a preferenciar ¿qué dirección? La dirección paralela, ¿cierto? La dirección paralela es una dirección de menor energía y por eso es que se alinean ellos. Paralelos. Antiparalelos. Esto es un condenado dato no menor. Ahora, hay muchas formas, mucha riqueza en el magnetismo, muchísimo. Uno de los temas que... No, pero yo se lo consigo. No, sino que se está intentando conectar al televisor, pero no Ah, reconoce, no. ese era el punto. El que yo le conseguí era el que había allá. No estoy ahí. Pedro, ¿usted se acuerda cómo conectó esa vuelta a vez? Bueno, el celular de Juan Diego. Sí, pero Juan Diego no está. O sea que no hay control tampoco por ese lado. Y se le acabaron como las pilas porque no. Ah, sí, yo me compré. Fue comprar. Pues la casa está bien, le tengo unas preguntas. Pero me parece que sí. ¿Puede ayudarle, por favor? Blanca. Oscar y yo, entonces nos reunimos con los chicos a las 4, ¿cierto? Ah, bueno, usted me dice que para creamos, mandamos. Sí, yo pensé que sí, pero pues si no lo hemos mandado, pues lo podemos mandar. Bueno. Listo. Gracias, profe. Bueno, listo. Chao. Chao. Yo leí una cosa, eso es una señora, pues. O señora. Yo hubiera arrancado los dientes a cualquier león por haber visto clase con Blanca. Y como supervisora de trabajo de grado también. Muy chévere, amando, pero es ya otro nivel. Lo que pasa es que de pronto ven que en mecánica estadística no se sienta, pero con una materia como electrodinámica sí. O si vio pero usted está viendo la electricidad con la profesora. Entonces, es el campo de ella. ¿Sí me entiende? Lo mismo que las partículas de Dilson o los materiales para mí.
Somos una universidad pequeña que tenemos 3 profesores en electivas que son absoluta e irrefutablemente expertos en la electiva. No, de eso no hay en la Universidad del Bachi. Para que se sienta afortunado. ¿Qué electiva era el otro semestre? Partículas. ¿Ya vio? ¿Contigo cosa? ¿Contigo cosa o con quién? Ah, con ella también. O sea, que es la segunda electiva con Blanca. ¿Cuál? Pues porque todavía no tengo como una línea definiida, para ver la opción de profundizar en esa línea. Pero es estrategia. Sí, pues. Pero, Yo lo veo. ¿Ah? Teoría lo mantengo. porque él quisiera ver otra. Es poquito porque es poquito por el orden del pensum y porque ustedes ven esa selectividad muy rápido. Pero, y el problema es que la materia, en mi opinión personal, la materia más importante para un físico es mecánica estadística. Esa es mi opinión personal, ¿sí o no? No mecánica cuántica, sino mecánica estadística. Es la más importante. Y ustedes ven, antes era mecánica estadística con Che, usted imagina la vuelta. ¿Ah? Entonces, ya es con Blanca. Entonces, y ustedes llegan a donde Blanca en noveno semestre, ¿sí o no? Y ya, como para que hijo de madre uno noveno semestre escoger electivo. Porque después de que uno de mecánica estadística, ahí es donde uno más o menos va a tener una idea para qué va a servir como físico. Por estar mecánica estadística tan arriba, es que yo también, además de que está en los libros de electrodinámica, pero yo también discuto la teoría estadística de la electrodinámica, ¿sí o no? Me parece importante. Y en mecánica cuántica también, ¿sí o no? Entonces, mecánica estadística es muy importante. Pues es bueno que tengan a Blanca en mecánica estadística, pero sería bueno que tuvieran a Blanca más abajo, ¿cierto? Por ahí en séptimo semestre. Para cuando ustedes vean mecánica estadística, ustedes ya sepan, bueno, yo quiero partículas, quiero materiales, quiero agujeros oscuros, partículas y materiales. Es un buen punto. Yo la semana entrante voy a hablar con Han. Han, mi amigo de Rice. Él, de hecho, es amigo de Sean Carroll, el que yo te dije del video. Entonces, y me va a pasar unas cosas para estudiar la teoría de los superconductores con agujeros negros. Después es en el tercer punto harto para que aprenda mucho. Y no es difícil, es fácil. ¿Ves? Teorías del ferromagnetismo. Yo vi 3 cursos de magnetismo en el doctorado, me las sé todas, las que hay. Y a mí me llegan los boletines semanalmente. Se publicó esto, publicó lo de ¿cierto? La profesora Judith Ron, que es una de las profesoras que estuvo con nosotros en el evento, por ejemplo, ahora está tratando de estudiar, tratar de explicar con topología matemática alguna fenomenología del magnetismo en la serie actínida y lantánida, por ejemplo, ¿cierto? Pero sobre todo ya no magnetismo de espín 1 medio, sino magnetismo de espín 1. Eso ya es más novedoso todavía. Hay varias interacciones que pueden explicar el magnetismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Heisenberg fue una de las primeras personas que intentó explicar el magnetismo cuánticamente, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, menos J, a ver, esto es una suma sobre todas las posiciones de los electrones, y esto queda J y J sobre H barra al cuadrado, estos 2H barra al cuadrado, por el spin
de la partícula en I producto punto con la partícula en J. De hecho, esto no explica el magnetismo, esto explica el paramagnetismo, pero no el ferromagnetismo. Pero también está, por ejemplo, la interacción de Zeeman, que sería la suma sobre J, ¿cierto? De una constante, por ejemplo, alfa J, que multiplica a SJ producto punto con la inducción BJ. Esta de acá, este término de Zeeman, esto sí rompe una simetría. Pero esto es un campo externo. Lo que nosotros queremos saber es de dónde viene ese campo adentro del material, no si viene de afuera. ¿Sí o no? Eso es lo que queremos saber. ¿Cómo se rompe internamente la simetría? Yo les doy algunas ideas. Vean. Hay una forma cristalográfica para romper la simetría. ¿Sí o no? Hay una forma por corriente para romper la simetría, por quiralidad para romper la simetría. ¿Cierto? Entonces, por relatividad para romper la simetría. Como ustedes van a ver en cuántica en el tercer corte, la relatividad rompe también la simetría. Porque el spin tiene un origen relativista. Ustedes no pueden predecir el spin mediante la ecuación de Schrödinger. No se puede. Para predecir el spin tiene que ser mediante la ecuación de Dirac. ¿Sí o no? Pero eso sí lo ha visto en campo, ¿sí o no? Las partículas con spin solamente pueden ser estudiadas desde el punto de vista del spinor de Dirac, más no desde el punto de vista de Schrödinger, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Otra interacción. Esto surge más o menos por allá al final de los 50, donde un teórico muy importante japonés, Toru Moriya, comienza a pensar, bueno, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasa en el magnetismo de los materiales con acoplamiento spin-órbita? Esa es la interacción o una de las interacciones más importantes en toda la naturaleza, la interacción spin-órbita. Nosotros la vamos a ver en cuántica, ahora en el tercer corte. ¿Qué pasaría? Órbita, spin-órbita. ¿Usted no vio eso en Moderna? No lo vio en Moderna, pero vio conservación del momento angular. De lujo. Entonces, van siempre juntas. Siempre. ¿Sí o no? La interacción spin-órbita es muy sencilla. Usted tiene el momento angular total J. Lo voy a escribir como operador. ¿Cierto? Es el momento angular orbital más el momento angular spin. Cualquier sistema físico, el que usted quiera. ¿Sí o no? Conservación del momento angular. Venga, ¿yo por qué puse eso al cuadrado? Yo estoy loco. ¿Qué? Entonces, la respuesta es sí. Ahora voy a elevar esto al cuadrado. Y utilizo el teorema de Dilmer. Listo. L más S al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, el teorema de Dilmer dice que esto es L al cuadrado más S al cuadrado más 2L producto punto con S. Lo que yo voy a hacer es que voy a coger este LS y lo voy a despejar para que me dé LS es igual a un medio que multiplica a J al cuadrado menos S al cuadrado menos L al cuadrado. Y acá multiplico esto por una constante lambda que se llama la constante de spin órbita. El spin órbita es la medida de qué tanto hay en común entre el spin y el momento angular orbital. Eso es spin órbita. Sí, es lambda medios, pero acá están los medios. No se ve bien. Yo lo repito, Lili. ¿Cómo? ¿No qué? Ah, ya.
Porque yo realmente no entiendo a qué se refiere usted con haber visto conservación del momento angular sin haber visto acoplamiento spin-orbita. Porque es que la conservación del momento angular tiene casos, ¿cierto? Si usted no tiene acoplamiento spin-órbita, usted simplemente puede analizar la conservación del momento angular por el lado del momento orbital y por el lado del momento spin por separado, ¿cierto? Pero si tiene acoplamiento spin-orbital, no la tiene que analizar conjuntamente y de ahí es donde viene algo que ustedes verán como los coeficientes de Clebsch-Gordan, ¿cierto? Entonces, eso también lo ven más con Edilson, pero nosotros lo introducimos en cuántica 1. Muy bien. Ahora, cuando hay acoplamiento spin-órbita lambda, y hay un acoplamiento spin-órbita lambda, entonces, ¿qué se requiere? Se requiere acá otra interacción. La suma sobre M y N de Mn. Esta es una interacción vectorial porque es chiral. Producto punto con Sm cruz Sn. Esta interacción hace esto. Oh. Cuando el producto, recuerde que la energía tiene que ser mínima. Cuando el producto cruz es mínimo. Sí, pero bueno, entonces acá esto tendría un signo menos. O sea que con este signo menos esto es mínimo cuando estos dos son 90 grados, ¿sí o no? Porque esto sería, el producto cruz de esto sería SM por SN por el seno del ángulo entre ellos. Y si son paralelos, el seno es 0. Y si son antiparalelos, el seno da 1. Y con un signo menos es menos 1, o sea, cae un mínimo, ¿sí o no? Entonces, esta interacción lo que hace es que tiende, pónganme atención acá, esto es súper cool, ¿sí o no? Esta interacción, esto se llama Dzialosinski-Morilla. Dzialosinski, de Igor Dzialosinski y de Toru Morilla. La interacción de Dzialosinski-Morilla quiere tener a el spin SM y el spin SN ortogonales. Y esta interacción de acá es la interacción de Heisenberg. Y Heisenberg los quiere tener paralelos. Entonces acá lo que va a pasar es que va a haber una competencia, van a comenzar a competir Heisenberg con Dzialosinski-Morilla. Y dentro de esa competencia, ustedes lo que van a ver es que como Heisenberg es mucho mayor, lo que va a pasar es que SM con respecto a SN simplemente va a haber un pequeño tilt. ¿Cierto? Donde este ángulo está relacionado con la relación entre la magnitud de Dzialosinski-Morilla y la magnitud de Heisenberg. Una la tiende a tener ortogonal y la otra las tiende a tirar a paralelo. Pero por Dzialosinski-Morilla nunca van a poder ser paralelas, ¿cierto? Y en la medida que usted ve que esto se comienza a desplazar, este ángulo comienza a aumentar. Y esto comienza a formar una espiral de spin. Es una onda de spin. Una onda de spin está generada por la competencia entre Dzialosinski-Morilla y Heisenberg dentro de un material. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es el fenómeno del paramagnetismo? El fenómeno del paramagnetismo sí se puede explicar más clásicamente. El fenómeno del paramagnetismo, los momentos
dipolares magnéticos los momentos dipolares magnéticos se encuentran ordenados aleatoriamente debido a la agitación térmica. Eso es el fenómeno del paramagnetismo. Oh, eso no significa que los momentos no estén alineados. No es que el paramagnetismo no es magnético, obvio, naturalmente que es magnético. Lo que pasa es que no hace nada. Uno no se puede manifestar magnéticamente en la materia. El paramagnetismo es como un senador colombiano. No sirve para nada. ¿Sí o no? Entonces, aunque el paramagnetismo no le roba a nadie. ¿Cómo sería, por ejemplo, la imagen de un material paramagnético? Entonces, esto es lo que describía acá la profesora Johanna Hendrika von Leuven. Esto es paramagnetismo, donde el promedio de la magnetización da cero. No es que no haya. Puede que haya localmente, pero en el material promedio es cero, ¿cierto? Sería como algo así. Observen que aquí hay alineamiento de estos momentos magnéticos dipolares. O por ejemplo así. En un curso de materiales ustedes verían diferentes tipos de paramagnetismos. Entonces, o por ejemplo también podría ser así. Lo importante es que el promedio es cero, ¿cierto? Entonces, la suma vectorial de m sub m es igual a cero, ¿cierto? Esto es paramagnetismo y los momentos magnéticos se comienzan a ordenar aleatoriamente. ¿Cuándo? Cuando hay agitación térmica, ¿sí o no? Con agitación térmica. Entonces, y acá, naturalmente, ahora, una teoría de transición de fase paramagnética ferromagnética es la teoría de Landau que nosotros tenemos en el taller. Entonces, transición de fase. Transición de fase termodinámica
ferromagnética paramagnética. ¿Cierto? Muy bien. Entonces acá yo, por ejemplo, tengo magnetización, la magnetización del material. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a explicar qué es una fase, qué es una fase en términos termodinámicos. Cuando yo, por ejemplo, en termodinámica hablo de fase, a mí me dicen, esta es la fase líquida del agua, esta es la fase gaseosa del agua, por ejemplo. Acá coexisten en el punto triple del agua, ¿cierto? Ahí coexisten el vapor, el hielo y el agua líquida, ¿cierto? El triple point. ¿Eso qué significa? ¿Cierto? Cuando yo hago referencia a fase en termodinámica, estoy haciendo referencia a qué. Ah, ya sea Pedro Picapiedra, no. Hay algo físico que caracteriza una fase y la palabra es orden. O de lo que sea, hay un orden, ¿cierto? Vea que, por ejemplo, en el punto 3 del parcial, que ustedes ven, Lili, me haces un favor, ¿me podrías prestar tu parcial si no es mucha molestia? Te lo vuelvo el último. Entonces, exactamente, bueno, cuidado a esto. En la parte, en la tercer pestaña, en la tercer viñeta de las preguntas dice así: la ecuación de Ginzburg-Landau fue propuesta por Vitali Ginzburg y Lev Landau en 1953, me equivoqué, es 53, para estudiar las propiedades macroscópicas de un superconductor usando el método desarrollado para transiciones de fase termodinámicas, que es lo que les voy a mostrar acá en este momento. ¿Cierto? Superconductividad es un tipo de una transición de fase termodinámica, ¿cierto? Según Ginzburg y Landau, la transición de fase superconductora puede ser descrita por un parámetro de orden complejo CDR, ¿cierto? Ese parámetro se llama parámetro de orden. ¿Por qué se llama parámetro de orden? Porque el orden caracteriza una fase, por lo tanto, el valor de ese parámetro me va a decir a mí si yo estoy en una fase o estoy en otra. ¿Sí o no? Entonces, por eso, Lili, por eso siempre, eh, por eso siempre hablamos de orden cuando hablamos de termodinámica. Hablamos de orden ferromagnético, orden paramagnético. ¿Qué es el orden ferromagnético? Todos los dipolos alineados en la misma dirección. ¿Qué es el orden paramagnético? Los dipolos alineados en direcciones aleatorias debido a la agitación térmica, ¿cierto? Agitación térmica. No, ese es común. ¿Cuál? Sí, la letra sí. ¿Cómo así que todo el mundo la adora? Ah, porque eso lo utilizan para función de onda y entonces Landau pensaba, porque Landau era tarugo, pensaba, pensaba en el parámetro de orden como una función de onda, pero como una función de onda grande, ¿cierto? Entonces, una función de onda representa el estado del sistema y si el estado está completamente, si es un ferromagnet, entonces el estado es un estado de alineamiento y si es un paramagnet, es un estado de alineamiento aleatorio, ¿cierto? Entonces, digamos, esa es la razón, ¿cierto? Por eso usted quiere utilizar CAI, puede utilizar CAI, no hay problema, desde que la defina, es problema suyo, ¿sí o no? Entonces, cada cual define las cosas como quiera. Entonces, de hecho, yo a veces cambio, porque a veces eso es que desgasta escribirse ahí en el tablero. Una vaina, como así, vamos, yo cómo escribo ahí.
Porque, por ejemplo, en mecánica cuántica, esto también es el operador de estados. En mecánica cuántica hay muchos cuerpos, ¿cierto? Yo tenía acá, por ejemplo, la suma sobre M sigma de es más fácil de escribir, ¿cierto? Y acá tiene, por ejemplo, C sub M sigma, pues tiene Chi también es fácil de escribir, Chi sub sigma, y por acá tiene E a la menos E con entonces esta Chi, entonces esto siempre es como acá. Muy bien, entonces la transición de fase en términos de la temperatura es como algo así como vamos a ver ahora. Y la temperatura o cualquier parámetro al cual hay un cambio notorio en el parámetro de orden es un parámetro crítico. Entonces esto es temperatura crítica. Es donde cambia. ¿Qué es crítico? Donde cambia el orden de un sistema termodinámico. Eso es lo que. Entonces en este punto está cambiando el orden del sistema termodinámico porque acá tenemos un orden ferromagnético, orden o fase ferromagnética. Y acá tenemos un orden o fase paramagnética. Y observen que en la temperatura crítica, también, por ejemplo, ahí está cambiando la magnetización. O sea que la magnetización en un material magnético puede ver como el parámetro de orden, ¿cierto? Magnetización sería un parámetro de orden. Listo. Y acá, en la temperatura crítica, el parámetro de orden, que es la magnetización, está cambiando. Pasa, por ejemplo, de ser positiva definida a ser cero en la parte paramagnética. ¿Cierto? Vea, Jefferson, un problema interesante para mecánica estadística. O Dilmer. ¿Está viendo mecánica estadística ya o no? Porque ese es computacional, 100% computacional. El modelo de Ising. A usted determinar la magnetización. Es más, lo puede hacer en física computacional. Ya sé que lo va a poner a ustedes en el tercer corte. El modelo de Ising. Lo va a pagar las notas para que monte esa vaina en un computador. ¿Cómo hace uno para entender, por ejemplo, la magnetización de un material sencillito que sean puros espines por ahí? Un material hecho de puros espines. Y hacer el diagrama de fase para que usted vea la transición paramagnética a ferromagnética. Tiene un diagrama de fase como así. Y esta región es ferro. ¿Sí o no? Es un programa bacano. Bacaneado. El modelo de Ising, de Ernst Ising, que de hecho fue la segunda persona no, de hecho fue la primera, porque Ising está antes de Heisenberg. Ising es 1925 y Heisenberg es 1928. Ernst Ising y Werner Heisenberg. La verdad es que los papers, los dos están en alemán. Usted habla alemán más o menos, ¿cierto? Es breve. Muy bien, vamos a ver qué es el fenómeno del diamagnetismo. El fenómeno del diamagnetismo. Liliana, usted que ha estado preparando clase en estos días, ¿qué es el diamagnetismo?
Al revés. Ellos repelen el campo. Muy bien. El diamagnetismo, ojo, el diamagnetismo es otra forma de magnetismo. Hay gente que dice que los superconductores no son magnéticos. Claro que son magnéticos. No son ferromagnéticos, es diferente. O magnéticos, sí. Ojo, como ustedes van a demostrar en el primer punto del parcial, toda la materia, toda la materia es diamagnética. Toda. ¿Sí o no? Yo vi, Lili, que tú estabas investigando sobre la susceptibilidad diamagnética y paramagnética. ¿Qué dice con respecto a los órdenes de magnitud lo que investigaste? Sí, porque es un efecto de repulsión. Pero en términos a los órdenes de magnitud de cada fenómeno, me explico. ¿Qué tan fuerte es el diamagnetismo con respecto al paramagnetismo en la materia? Ah, ojo, no, ese es un punto. Gracias gracias por el comentario. Ojo con una cosa. Este es el paramagnetismo, pero esto es para B igual a 0. No, fuera. Exacto, sí, porque adentro no hay porque es para. Si hubiera, se alinearían. El paramagnetismo, los momentos dipolares magnéticos se encuentran ordenados aleatoriamente debido a la agitación térmica, pero me falta. Esto es algo sacrílego. Es decir, qué tan fuerte es un par. Exactamente. Entonces, pero ojo acá, Pedro. Ojo. Los momentos dipolares magnéticos se encuentran ordenados aleatoriamente debido a la agitación térmica, ¿cierto? Más sin embargo, se ordenan en la dirección de un campo externo aplicado. ¿Sí o no? Sin embargo, se ordenan en la dirección de un campo externo aplicado. Listo. Eso es importante. Entonces, si bien el paramagnetismo es un estado donde los momentos están ordenados aleatoriamente, ojo a esto. Inmediatamente ustedes apliquen un campo externo diferente de 0, todos los momentos se comienzan a liar en la dirección del campo. Eso se llama magnetizar el material. ¿Listo? Y hay materiales que están magnetizados permanentemente, como el hierro, que son los ferromagnéticos, y hay materiales que hay que magnetizarlos de manera inducida, así como los dipolos inducidos que vimos, como los paramagnetos. Los paramagnetos son imanes que hay que magnetizarlos externamente. Una pregunta importante que nosotros podemos resolver con la ecuación de Schrödinger es, ¿será que todos los materiales son paramagnetos o no? Porque una cosa sí es segura, todos los materiales son diamagnéticos, todos. ¿Sí? Absolutamente todos. ¿Usted conoce algún pan que no sea diamagnético? Todos los panes son diamagnéticos, el pan de horno, la pan de yuca, la rosquilla, la tostada, todo es diamagnético. Y eso se puede ver claramente a partir de la ecuación de Schrödinger. Usted puede decir, hay una relación entre mi panadería y la ecuación de Schrödinger, ¿sí pilla? Ay, para no diga que no aprendí acá nada. Puede ser, pero eso llamaría la atención. Vea, coloque panadería Schrödinger y coloca un gato en una caja. Manda a ver el gato ahí y lo pone. Pero pintado porque si coloca la caja con el gato lo roba. Entonces, muy bien. Entonces, diamagnetismo, como muy bien dijo la compañera Lili,
La susceptibilidad magnética, la susceptibilidad diamagnética es muy pequeña. ¿Cómo es la paramagnética? Eso se los dejo a usted porque eso está en el parcial. ¿Cómo es les digo que la diamagnética es pequeña, porque es la más dura, ¿cierto? Diamagnetismo es un efecto en el que la materia produce un campo magnético en respuesta a un campo magnético aplicado. El campo respuesta está orientado en dirección contraria, al campo aplicado. Y es típicamente de magnitud muy inferior, excepto en superconductores. Esto lo van a explorar en el tercer punto del parcial. Los superconductores expulsan eficientemente el campo magnético, por eso levitan. Se llama levitación diamagnética. Pero toda la materia es diamagnética, toda. Pero el campo que produce en respuesta al campo aplicado es muy pequeño, o sea que no alcanza a levitar. Este cargador le hemos dado duro este semestre acá. No ve la hora de que se acabe para descansar. Estaba acordando de una canción que escuchaba yo de niño, pero no la he podido encontrar en YouTube. Una canción fina, compréndanlo. Él es un niño diferente. ¿Se acuerda esa canción? ¿Esa que es del 60, profe? Que el 60 dice este man. Gana este. Del 60 vos. Ni mi mamá es del 60, hermano. Mi mamá es del 65, del 67. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver el fenómeno del diamagnetismo? El fenómeno del diamagnetismo, sencillamente, es... Yo tengo un átomo, póngame atención. Tengo un átomo que está en reposo. Y este electrón está orbitando el núcleo. Sé que es el Resulta hidrógeno. que- ¿Cómo? Sé que es el hidrógeno, profe. Puede ser cualquiera, porque toda la materia es diamagnética, Omar, no solamente el hidrógeno. Eso es lo que eso es lo que se demuestra precisamente ahí, en ese primer punto con la ecuación de Schrödinger. Entonces, muy bien.
Yo aplico un campo magnético B y el campo magnético lo que va a hacer es que va a inducir, si este está rotando en esta dirección, va a inducir una rotación en la dirección contraria. Para que se genere un campo un campo pequeñito inducido en la dirección contraria al campo aplicado. Este es el fenómeno del diamagnetismo. Eso es lo que se forman los pequeños que trabajan ¿Cómo? eso es lo que dicen que trabajan como imanes, ¿no? Pequeños. Eh, No, no, no alcanza, Omar. Esto es demasiado pequeño. Alcanzaría si fuera un superconductor, Omar, y los superconductores que nosotros conocemos necesitan enfriamiento por helio o por nitrógeno líquido, ¿cierto? Entonces, no alcanzaría. Entonces, por ejemplo, super hermana que está en clase. Entonces, vea, este es un imán, y observen el imán cómo levita sobre los superconductores, pero esos son superconductores, son materiales superconductores, pero para que sean superconductores hay que enfriarlos muy por debajo de la temperatura de Curie. La temperatura crítica del superconductor es muy bajita. Observen que esto es menos 196 grados centígrados. No lo conecté bien. Ya voy. y me imagino Los- que el detergente lo hacen para que quede así de brillante la base, ¿no? no tengo ni idea porque este mañana no lo conozco. Los virtuales necesito que me esperen un momentico que estoy prendiendo el computador porque se me apagó. Hice caso omiso a la advertencia de Lili. Sí, lo siento.
Muy bien, entonces continuamos. Ahí coloca los superconductores, ¿cierto? Exactamente. Ningún material magnético a temperatura ambiente es superconductor a temperatura cero. Importante. ¿Cómo? Profe, ¿eso es por ¿Cómo? restricción natural o es que no se ha encontrado el material? ¿Cómo, Omar? ¿Eso es por restricción natural o es que no se ha encontrado un material o no se ha creado un... No, por restricción natural. Entonces Oh, observen, cuando ya son superconductores, ¿cómo levitan? ¿Cómo? ¿Cómo? Parece que sí. O sea que estos no son superconductores. El superconductor es la bolita negra. ¿Sí o no? Tiene razón, Pedro. la voz Los otros son imanes, exactamente. son imanes que están ¿Cuál generando es el... la restricción natural, Omar? La restricción natural es que la superconductividad es un estado de resistividad cero, Omar, ¿cierto? Y la resistividad depende de las colisiones. Y el material magnético, Omar, tiene momentos dipolares. Y los electrones pueden colisionar con los momentos dipolares. Y esa colisión aumentaría la resistividad, por lo tanto son incompatibles los dos estados, Omar, ¿sí me entiendes? Claro, entonces lo que hace el nitrógeno líquido es como quien dice, reducir al máximo el número de colisiones que hay, ¿no? Sí, el nitrógeno líquido no, sino cuando usted baja la temperatura. Eso, exactamente, sí, sí. Exactamente. Sí, estos son imanes, digamos, yo tan pendejo. Pues, pues no sé qué material es, qué es esto. Eso, sí, no, eso podría ser niobio. No, eso está muy caliente para que sea niobio. El niobio debería ser por ahí menos 250 grados centígrados. ¿Qué material será este? Molibdenio. Es que el problema no es la bolita. Yo me consigo una bolita de niobio. Y vaya, dígale a tu director de programa que nos consiga 4 galones de helio líquido para enfriar esa bolita. El problema es el enfriamiento. ¿De dónde nos acaban nosotros helio líquido? ¿Usted tiene helio líquido en la panadería? Entonces, y si es de estos materiales con nitrógeno líquido, ¿de dónde nos sacamos nosotros nitrógeno líquido? O vamos a construir como proyecto de grado un equipo para la licuefacción del nitrógeno, esas otras. ¿Sí o no? Veritación es un tarugo. Me parece fantástico. Necesitamos acá. Ahí está levitando, ¿sí o no? A mí me gusta más otro, la verdad es que no lo pude encontrar. Yo miro. Espera un momentito. Véalo acá. Vale, cuidado. ¿Qué es lo bueno que dijo usted? Es que, lo bueno es que, vea por ejemplo este de acá. ¿Cuál es este? Este es Yttrium Barium Copper Oxide. Ese de ahí. Ese es un superconductor de alta temperatura. Se llaman cupratos, los de acá, los que tienen óxidos de cobre, ¿cierto? Con itrio y bario. Este es el imán y este es el nitrógeno líquido. Vale, pues esto ya otra vuelta, hermano.
Este me gusta más. Es el superconductor, litio, bario, óxido de cobre. Lo ponen ahí. Y ese es el imán. Por eso me confundí ahora, me imagino. Cuidado. Entonces van a enfriar el itrio de bario. ¿Para qué? Para hacerlo superconductor, ¿cierto? Y los superconductores, además de ser conductores perfectos, son diaimanes, pues tienen diamagnetismo perfecto. Es el diamante más grande que hay. Ahí ya la diferencia en susceptibilidad no es tan grande. No la misma. Exactamente. Eso es menos 150 grados, más o menos. Se le pudre la mano de uno. Ahí está levitando. Esto se llama el efecto Meissner. Efecto Meissner. ¿Listo? Es el efecto mediante el cual los superconductores son, como son diamagnetos perfectos, ¿cierto? Expulsan todo el campo magnético y debido a esa expulsión del campo magnético del imán, porque el imán tiene campo magnético, comienza a levitar. ¿Sí o no? Esto es diamagnetismo perfecto. La materia no superconductora no exhibe diamagnetismos tan grandes. Son diamagnetismos relativamente pequeños. Entre, entre el humo y el material dando vueltas, profe, se ve espectacular, la verdad. Por ahí se ve la levitación. Ajá, sí, sí, se ve súper bacano. Mierda, ¿qué Esta le es una pasó? levitación, esta es una levitación diferente a la de los trenes de Japón y eso. Esta es una levitación ferromagnética, esta es diamagnética con superconductores. Listo. Ahora, a partir de la ecuación de Schrödinger en presencia de potenciales vectoriales, como ustedes tienen ahí, tienen menos IH barra gradiente menos E por el potencial vectorial. Acá 1 sobre 2m. Naturalmente, este sería el momento, la representación en la base de posición del momento cuántico, ¿cierto? Acá, ¿qué tienen? Tienen el potencial por la función de onda y esto es igual a la energía por la función de onda. El trabajo del primer parcial, por ejemplo, si ustedes tienen libre estas 2 horas, yo me pondría a expandir esta vaina que hay ahí, ¿sí o no? Entonces lo que yo haría, bueno, entonces energía sería igual a 1 sobre 2m por menos IH barra gradiente menos E por A al cuadrado más V de R. O sea que esto es 1 sobre 2m menos H barra cuadrado laplaciano más E al cuadrado magnitud de A al cuadrado, ¿cierto? Más 2i H, bueno, realmente no. Porque acá, a ver, para yo multiplicar esto, realmente como eso es un operador, lo que yo tendría que hacer sería que tendría que decir menos IH barra gradiente menos E por A menos IH barra gradiente menos E por A. O sea, ¿cómo queda este término? Este término de acá queda menos I por menos I es I al cuadrado, o sea que esto queda menos H barra al cuadrado, ¿cierto? Laplaciano, menos por menos da más, esto es E al cuadrado, magnitud de A al cuadrado, me quedaría acá más IH barra, I E por H barra,
divergencia de A y me quedaría más IE H barra A punto nabla, ¿cierto? Pero en el gauge de Coulomb, que es el que nos dan ahí en el problema, esto vale 0, ¿cierto? Muy bien. Eso significa que acá la energía simplemente es igual a menos H barra al cuadrado sobre 2m laplaciano más E al cuadrado sobre 2m, magnitud de A al cuadrado, ¿cierto? Más IEH barra sobre 2m por el producto punto entre A y este chisme de acá. ¿Sí o no? Es de estos términos de acá, de estos términos, que les van a salir energías diamagnéticas y paramagnéticas. ¿Listo? Hasta ahí les ayudo. Si quieren que les ayude más, necesito el trabajo y les ayudo a título personal, ¿cierto? Muy bien. Listo. Bueno, chicos, feliz tarde para todos los de electrodinámica. Entonces nos vemos ahora a las 12 en un momentico. Listo. Listo, profe. Ve, profe. Omar, Lo ya le escucho. dije que vaya pensando en venirse una semana para acá para que por lo menos esté una semana con nosotros. Yo lo patrocino. Listo, profe. Profe, ¿Qué me iba a decir, Omar? profe. Los videos, profe.